Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenidos a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todo en el tema migratorio, las actualizaciones, con el tema del TPS o cualquier otra cosa, la residencia, la ciudadanía, llama al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o escríbele también al correo electrónico que ves en pantalla. Hoy vamos a tener un foro antiizquierda muy interesante llamado Después del Socialismo, Libertad. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Colina. En esta oportunidad el Teniente Colina no me va a estar acompañando porque tiene que atender asuntos laborales, pero vamos a estar muy bien acompañados porque tenemos a los autores del libro, o algunos, porque todavía faltan algunos, ¿no? Del libro Después del Socialismo Libertad. Me acompañan Andrés Guilarte, internacionalista, me acompaña Franklin Camargo, activista político, me acompaña Osvaldo Silva, internacionalista también, José Alberto León, investigador del Instituto Ideas Republicanas, y Anderson Riverol, activista de 20 Venezuela, específicamente de 20 Formación. Bienvenidos a todos, muchachos, gracias por asistir a este foro. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias, Franklin. Andrés, bienvenido. Gracias, Esteban. Osvaldo, Anderson y José. Bueno, vamos a empezar justamente por ahí con el proyecto, ¿no? Las motivaciones. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué todos ustedes decidieron trabajar en conjunto? Y además, ¿cuál es el objetivo que pretenden alcanzar con la publicación de este libro? Que, por cierto, además está decir que cuenta también con el apoyo de Diego Arria, que hizo la introducción, de Vanessa Kaiser, que hizo el prólogo, y de Kyle Barney, que hizo las conclusiones. Osvaldo, empezamos contigo. ¿Por qué te uniste a este proyecto y cuál es el objetivo? Muchas gracias, Esteban, por la oportunidad. Bueno, principalmente desde un punto de vista personal, yo decidí involucrarme con un grupo de amigos para redactar Después del Socialismo y Libertad, porque creo que era importante narrar un testimonio sobre las vivencias de nosotros como activistas liberales, tanto estudiantiles como políticos, y siento que siempre he tenido algo que decir con respecto a lo que hemos vivido en Venezuela, cuáles han sido los grandes desafíos que hemos vivido como sociedad y que puedo aportar de cierta forma al debate de las ideas en favor de la libertad. Para mí, Después del Socialismo y Libertad, esta iniciativa de Estudiantes por la Libertad con el apoyo de Atlas Network es fundamental porque nosotros como sociedad, en Venezuela principalmente, pero también en toda Latinoamérica, solemos olvidar los grandes hitos que nos trajeron una de las crisis humanitarias más terribles de la historia contemporánea, y hacía falta rememorar eso y también poner atención sobre cuáles son los asuntos que debemos cambiar si queremos construir una sociedad libre en Venezuela. Bueno, José Alberto, también tus motivaciones y los objetivos que pretenden alcanzar con esta compilación de ensayos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, Esteban, por la invitación a todos nosotros para poder comentar lo que viene siendo este libro Después del Socialismo Libertad, y suscribiendo, por supuesto, las palabras a las cuales se ha dirigido, en este caso, Osvaldo. Claramente, de alguna u otra forma, el conjunto pues, de amigos que se han conocido desde hace aproximadamente 5 o 6 años y que
han coincidido no solamente en la universidad, sino en distintos espacios dentro de lo que viene siendo la promoción, la diseminación, la difusión de este acervo filosófico que termina siendo las ideas de la libertad y de las cuales, por supuesto, hemos sido carentes durante muchísimo tiempo. De alguna u otra manera, y en esto doy un pequeño spoiler de lo que viene siendo este libro después del socialismo y libertad, nuestro querido Diego Arria nos coloca las primeras prioridades que nosotros tenemos en este sentido, y es de lastrarnos de la pátina socialista, la cual por supuesto nos ha tenido de alguna u otra manera pues manchados durante toda nuestra vida democrática. Entonces, finalmente es el esfuerzo reunido de un conjunto de amigos, de personas que tenían reflexiones en común, que tenían también una gran motivación por querer difundir, promocionar y comentar lo que ha sucedido en nuestro país, que viene siendo Venezuela, en los lugares en los cuales nos encontramos, porque también, además que hay unos esfuerzos internos en lo que viene siendo el país, también hay muchos que estamos desde el exterior, tú incluido también, Esteban, en este caso, que de alguna manera pues tenemos o queremos comentar lo que a nosotros nos ha ocurrido, y es advertir a cada una de estas sociedades que terminan por ser libres, que claramente, como dice Thomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. No hay que, por ningún motivo, desentenderse de esta batalla por pretenderse o creerse ganada. Entonces, yo diría que ese vendría siendo finalmente el más grande propósito. Así es. Andrés, también, ¿qué te motivó a ti a unirte a este proyecto y cuáles son los objetivos que tú crees que se van a alcanzar con la publicación de este libro? Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban, al equipo de Contrapoder por la invitación para poder exponer un poco ya lo que es la publicación de este libro, que teníamos muchísimo tiempo con la expectativa de por fin poder sacarlo. Y bueno, y a todos los compañeros. Y tengo principalmente tres razones del por qué decidí formar parte de este proyecto. La primera son las características de las personas que están dentro del mismo. O sea, todos son amigos que los conocía, bien sea de la Universidad Central, porque los conocía por activismo en Venezuela, y en el momento en el que me llegó la propuesta de formar parte de este proyecto, pues no tuve ninguna duda en el que quería formar parte del mismo. O sea, porque sabía que independientemente de cualquier traba que pudiésemos tener, el proyecto final sería algo de lo que íbamos a estar orgullosos, y así ha sido hasta ahora, y seguramente lo seguirá siendo. La segunda razón también es porque creo que este proyecto, como también incentiva a muchos jóvenes que también emprendan sus propios proyectos, es en teoría un testimonio de una generación que muchas veces lo he vivido aquí en Estados Unidos, que la gente pregunta, y seguramente todos mis compañeros en sus países lo han vivido, ¿qué están diciendo los jóvenes en Venezuela? O sea, ¿qué tienen que decir respecto a lo que se está viviendo y si realmente lo entienden, lo que se está viendo en Venezuela más allá de la crisis? Y creo que este libro va a ser una respuesta para cuando dentro de muchos años la gente se pregunte ¿qué dejaron los jóvenes dentro de esos años como para las generaciones futuras? Pues esto es lo que le estamos dejando también. Testimonio de individuos que vivimos de diferentes partes de Venezuela, de lo que diferentes experiencias que vivimos, analizando políticas de lo que es la verdad, lo que de verdad es socialismo. Y a eso es lo que me lleva a la tercera y última razón, lo que de verdad es socialismo. Creo que una de las principales razones del por qué muchos países están en estas cruzadas de intentar dejar atrás el capitalismo y llevarse por estas ideas colectivistas, muchas veces por una confusión de lo que es el término socialista, lo que realmente son las políticas socialistas. Y a eso nos abocamos en este libro, a explicar en cada uno de nuestros capítulos qué políticas nosotros consideramos que son realmente de corte socialista y por qué esas políticas dentro de ese esquema que llevó a cabo la desgracia de Hugo Chávez terminaron por destruir el país como lo conocíamos. Y dejar realmente ese testimonio de cuando la gente pregunte, ¿en Venezuela es socialismo? ¿Es Dinamarca socialista? ¿Aquí en Estados Unidos queremos esto? Bueno, pues aquí hay un libro donde están políticas exactas de lo que es el socialismo puro y duro y de lo que no tiene que hacerse en ningún otro país. Muy importante. Franklin. Sí, siendo bastante franco, lo que nosotros hemos buscado con este libro, nuestro principal objetivo es contar lo que sucedió en Venezuela, desde nuestra experiencia personal en todos los ámbitos posibles. En mi caso, muy específicamente en el sistema sanitario y educativo, cómo fue destruido sistemáticamente, qué fue lo que lo originó y todas las diferentes causas que lleva que actualmente Venezuela sea
uno de los peores países para vivir en la Tierra. Y es que nosotros como jóvenes, los que estamos afuera, tanto los que están adentro, y yo creo que hablo por todos los jóvenes venezolanos, y incluso más allá de las diferencias que se puedan tener, sentimos que de alguna u otra forma el socialismo destruyó con nuestra juventud y nuestra vida. Y esto lo digo más allá de los diferentes éxitos y logros que uno pueda obtener en el ámbito personal, afuera o incluso desde adentro. Pero es que lo que ocasionó el chavismo en nosotros y lo que ha ocasionado en estas últimas 2 décadas ha sido un hecho tan pero tan traumático que hay que combatir desde todas las esferas posibles. Nosotros en este caso estamos enfocados en la esfera académica desde el punto de vista de escribir un libro y relatar todos los sucesos, nuestras experiencias personales, pero también hablar con cifras, con datos, con muchísima objetividad. También es un libro que cualquier persona sin ningún tipo de problema pudiera leer con muchísima facilidad, practicidad y tanto venezolanos como extranjeros entender precisamente como lo comentaba Andrés, que el socialismo es lo que ha destruido a Venezuela en todos sus ámbitos, ha acabado con las instituciones, cómo se ha involucrado en el sector militar, cómo han utilizado la sanidad y la educación como un mecanismo de control, así como también todos los mecanismos de control que ha desarrollado y ha utilizado el chavismo, cómo destruyeron con la economía. Y yo creo que es un libro de muchísimo, muchísimo interés porque, como lo he mencionado, contamos nuestras experiencias en cada ámbito en donde el chavismo se ha involucrado y ha terminado por acabar nuestras más grandes aspiraciones. Excelente. Anderson, para finalizar contigo, la misma pregunta. ¿Objetivos y motivaciones para participar en este proyecto? Y bueno, en principio, muchas gracias por la invitación, Esteban. A ver, sí puedo decir que las ideas de la libertad están en un gran desorden. Hay muchísimas tendencias y estas tendencias a veces se pueden encontrar en conflicto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue enfocar un conjunto de ideas para ponerle orden. Hay una frase que decía un vicerrector de la Universidad Simón Bolívar, que dice que cuando hay una oscuridad perpetua, pues es deber encender una luz. Y nosotros encendimos de alguna u otra manera esa luz. Y por último, yo diría por un gran respeto a las ideas de la libertad, un respeto a la gente que lucha cada día desde cualquiera de sus espacios y personalmente un respeto por cada una de las personas que escribieron este libro. O sea, de mi parte se los doy. Pero ¿qué tiene de interesante además de esto? Es que todos nosotros nos conocemos, como ya lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, y hemos coincidido en 3 espacios. El espacio académico, donde se puede ver, y doy fe, no es porque lo haya escrito, pero doy fe de la calidad argumentativa que tiene el libro, que además son personas que han hecho activismo político, han estado en las líneas de fuego y también han tenido interacción tanto universitaria, pero más que todo nos une una cosa y es que somos liberales. No es suficiente, creemos nosotros, con oponerse al socialismo, denunciar el socialismo o decir qué triste o qué malo es el socialismo, sino aquí hay una propuesta que comienza cada ensayo en su estructura, cuáles son las cosas que deberían cambiar, cómo deberían cambiar y cómo inició toda esta destrucción. Entonces, para resumir, lo que motiva esta escritura por mi parte es un gran respeto por cada una de las personas que luchan por la libertad, por cada una de mis compañeros y por poner una luz ante tanta oscuridad socialista. Bueno, bastante importante y de verdad que me encanta sobre todo el carácter personal que le están dando, que no es nada más, bueno, voy a escribir un libro para colocar unos datos y sabes, porque soy liberal, sino que además hay también una parte humana que es justamente eso, de que ustedes se conocen, de que hay un activismo, de que hay experiencias que comparten justamente porque, bueno, miren las edades, de dónde vienen, un país destrozado que creo que lo mencionó Franklin, de una u otra manera nos ha hecho, me incluyo también en eso, nos ha puesto muchos obstáculos y trabas en nuestras vidas personales, en absolutamente todos los ámbitos, así que es bastante importante que esa parte humana no se pierda. Ahora bien, voy a lo siguiente, un poco ya también para ir desarrollando más en lo que es el libro en sí, ¿no? Cada uno, por supuesto, se escribió sobre un área específica en su área de experticia, ¿no? Y bueno, la desarrollaron. Quiero que nos digan, a mí y a nuestra audiencia, cuál fue su área, porque voy a ir por orden, ¿no? Así como empezamos, y además que nos expliquen qué es lo que allí plasman, cuál es el diagnóstico, cuáles son las propuestas que hay, qué testimonios, por qué, digamos, usted escogió ese área, por qué le asignaron ese área, cuál es su
su conocimiento para poder explicar a profundidad esa problemática y además las soluciones que son importantes. Empiezo contigo, Osvaldo. Vale, muchas gracias, Esteban. Bueno, a mí me correspondió escribir el capítulo 7 del libro. Lo titulé Reflexiones sobre las políticas socialistas como mecanismos de control. Y ahí hubo una suerte de conjunción entre diferentes perspectivas. Era explicar por qué nosotros decimos que el sistema implementado en Venezuela es un verdadero socialismo. Y bueno, ese análisis parte de toda nuestra formación como liberales. Y yo particularmente, bueno, tuve la fortuna de ser formado tanto por Estudiantes por la Libertad como también por CEDICE, dos grandes organizaciones liberales y, bueno, referencia en Latinoamérica y el mundo. También explicar cómo el chavismo logró configurar este sistema, es decir, cómo logró llegar a Venezuela a través de una vía que no era la fuerza, no era la violencia, pero poco a poco fue desmantelando las instituciones y sobre todo cómo hizo para realizar esa hazaña en un mundo que supone ya no es tan tendente al socialismo, o por lo menos en la época en que se desarrolla esto era así. Y ahí sí le impregné un poco de mi experiencia o mi conocimiento en el área de política exterior, siendo internacionalista, y es cómo ellos vendieron esa idea del socialismo, cómo hicieron ese tejido diplomático para que tanto en organizaciones intergubernamentales como terceros estados no se involucraran con lo que estaba pasando en Venezuela. Y bueno, como lo hemos visto, se han venido despertando las alarmas prácticamente en los últimos años, cuando ya hay un resultado trágico, ¿no? Y finalmente, digamos, la estructura de ese capítulo termina en, bueno, ya que está todo destruido, o por lo menos está en un proceso bastante deplorable, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Y yo creo que ahí, más allá de la experiencia o la formación académica, lo hablo desde un punto de vista humano. Yo viendo cómo, viviendo aquí en Venezuela, se ha destruido el sector privado, cómo, digamos, las instituciones se han venido a menos. Prácticamente el ciudadano, un individuo común, ya no está esperando del Estado una dádiva, ya no está esperando que, digamos, que lo mantengan de cierta manera, sino que dice, no, yo quiero trabajar, yo quiero producir, yo quiero ganar mi propio dinero y con eso satisfacer mis necesidades y aspiraciones. Por eso el último epígrafe de este capítulo se llama Comenzar desde cero. O sea, una vez que estamos aquí en pleno 2021, donde ya nadie espera nada del Estado venezolano, es momento de aplicar las ideas de la libertad, de construir una sociedad libre y que al final cada quien pueda valerse por sí mismo. Obviamente hay algunos desafíos que seguimos arrastrando desde el siglo XX, quizás no va a poder ser toda una política de choque, habrá alguna participación del Estado a través de gobiernos futuros, pero de una forma u otra debemos establecer como los mínimos viables para que esto no vuelva a desencadenar un régimen autoritario o incluso como lo denominamos ya un régimen incipientemente totalitario. Esa es básicamente la estructura del capítulo y la idea es decir, sí es un verdadero socialismo, como mis compañeros lo han mencionado, pero tampoco es que fue algo fortuito, o sea, no fue una reacción luego de los golpes de Estado o los intentos de golpe de Estado del 2002, no fue que cometieron una serie de errores o la corrupción los llevó a este estado, sino que desde el principio estaba pensado así y como un veneno a cuentagotas fueron dosificando las políticas que nos llevarían a ser una sociedad en un estado impropio, es decir, una sociedad que depende del Estado y no como debería ser, que es un Estado dependiendo de la sociedad. Eso es lo que van a encontrar a grandes rasgos dentro del capítulo 7. Hay y disculpa que me entrometa, ¿no? Como moderador, pero es que a mí cada vez que alguien me dice que eso que hay en Venezuela no es verdadero socialismo, yo digo, bueno, pero esta gente que se ha leído siendo yo socialista, asumo yo, porque ahí no hay que leerse nada completo, hay una sola página del Manifiesto Comunista de Marx que tiene 10 puntos, no te tienes que leer todo el manifiesto, esos 10 puntos, que es el socialismo, y ves cuáles se han aplicado en Venezuela y cuáles no. Y listo, cuando tú ves que se han aplicado la mayoría completos o quizás con distintos matices algunos, bueno, te das cuenta que lo que hay en Venezuela es verdadero socialismo y ese es el resultado. Me parece que es un punto que siempre hay que aclarar. José Alberto, también háblanos de tu área y también lo que ahí explicas, lo que expones, el diagnóstico y las soluciones.
Bien, bueno, Esteban, yo he escrito el primer capítulo de este libro y tiene que ver con las reflexiones sobre las filosofías políticas y está abocado principalmente, fundamentalmente, a definir que el problema en Venezuela ha sido y posiblemente será en la medida, por supuesto, en que no se apliquen estas propuestas que hemos establecido en función de la libertad. El problema son las ideas. Y nosotros tenemos como eje fundamental que las ideas son las que terminan por componer sociedades libres o sociedades que están de alguna u otra manera ajustadas a los rigores pues, de las atrocidades como las que nosotros vimos en la actualidad. Claramente se utiliza como representación todo lo que nosotros vimos en la actualidad a través de un régimen dictatorial, por supuesto dinámico en lo que viene siendo su naturaleza y que por supuesto pudiera ser de alguna u otra manera de difícil explicación para todas las personas que no estuvieran familiarizadas con él. Y dentro de todo ello, pues también hay una grandísima denuncia a que este mal atávico, este fundamento socialista está establecido, está instalado en todo lo que viene siendo la casta política venezolana, no solamente de aquella que se ha encargado de minar las bases del poder político actualmente, sino aquellas que lo ha tenido en el pasado y aquellas pues que trata tenerlo en el futuro. Nos encargamos de denunciar personas diciendo, más concretamente, que el problema de Venezuela no es que se haya aplicado socialismo o que no es el socialismo. Y tenemos nada más y nada menos que un exministro, Moisés Naim, diciendo que el problema es que son unos cleptómanos, no que hubo socialismo. El socialismo no es el problema, no, sí, el problema sí es el socialismo. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros aplicamos claramente en cada uno de estos puntos. Adicionalmente, le tenemos un valor agregado a cada uno de estos capítulos, y que es que desde el área que nos tocó desarrollar en este sentido, cada uno explicó un testimonio en torno a lo que viene siendo la experiencia de cada uno de los autores en ese mismo contexto. Y ante eso, por supuesto, una defensa bastante férrea, legítima, que tiene que ver con la defensa de algo nuevo, de algo que no se ha aplicado, de algo que se intentó aplicar y de algo que no solamente algunos se terminaron por hacer del poder, sino que los que permitieron el acceso al poder a esas personas también eran parte de del mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Sí, el problema son las ideas. Sí, como decía Milton Friedman, que de alguna u otra manera, cada 30 años, la influencia ejercida por los políticos de alguna u otra forma dentro de sus medidas eran establecidas por filósofos, economistas que habían promulgado parte de esas ideas en el pasado. El mismo Keynes, y lo suscribe nada más y nada menos que su contendiente Hayek en Los Fundamentos de la Libertad, dice que claramente es así, que todas las medidas que son impulsadas por un político terminan siendo las ideas de un economista difunto. Entonces es lo que nosotros hemos de alguna u otra manera establecido como parámetro, colocar las bases de un modelo de futuro, un modelo de país que se pudiera cimentar teniendo como único fundamento, septentrión y pilar que vendría siendo la libertad. Y esa libertad está compuesta con una propuesta filosófica de un grandísimo acervo que ha hecho a varios países desarrollarse y tiene que ver con reducir tanto la carga impositiva en algunos otros países. En el caso nuestro sería reducir el rentismo petrolero, entre otros tipos de dinámicas, como finalmente darle la oportunidad a las personas que puedan innovar y puedan desarrollar con propio criterio lo que es mejor para sí, sin tener que depender de algún tipo de Estado, sin tener que demandarle constantemente a un político como si fuese, no sé, alguien que se encarga de hacer transacciones para poder mantenerse dentro del propio poder. Entonces, esa es la crítica que se hace fundamentalmente, decir que el mal de Venezuela claramente son las ideas, pero es que ha sido también el fundamento atávico socialista. ¿Cómo lo vamos a detener? Bueno, fundamentalmente difundiendo ideas distintas, diseminando el eje fundamental que hace a las personas crecer y con ello a sus naciones, que tiene que ver con el respeto irrestricto del proyecto vital ajeno de las personas. O sea, la no interferencia de un tercero, en este caso el Estado, o un tercero, o puede ser un particular, para que pueda de alguna forma desarrollarse y crecer.
postular la razón, el propósito y el autoestima de esa persona para que pueda valerse por sí misma y no estar configurada conforme a el constante cobijo de una organización institucional gubernamental, quiero decir. Así es, Andrés. No, bueno, pues excelente las intervenciones de mis compañeros en sus dos excelentes capítulos, y para entrar un poco sobre el mío, yo escribí el capítulo 3 que se titula Reflexiones sobre las instituciones militares y los movimientos sociales. Lo que puede resumir perfectamente en una frase de mi capítulo es que trato es las crónicas de una muerte anunciada. La democracia venezolana, después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, pasó por un periodo de 40 años donde prácticamente lo que se hizo fue construir un castillo de arena donde no se subestimó las fuerzas que podían destruir eso mismo, afanándose a un ideal de que, bueno, ya Venezuela había derrotado a la dictadura y ya estamos plenamente en una democracia, sin entender realmente que, o sea, una democracia no es algo de que se construye en un año ni en 40 años. Venezuela no estaba lista para realmente no tomar el control total de lo que se tenía que hacer para que la democracia pudiera sobrevivir en el futuro. ¿Y qué fue lo que realmente ha pasado? Y lo que trato de explicar un poco en el capítulo, que es que una vez que cae la dictadura, la forma en la que se subestimó fue en que se pensó que ya caído Pérez Jiménez, no, esa idea del paternalismo que traía consigo Pérez Jiménez y los caudillos que venían antes de allí, bueno, que también había sido derrotada y que ya era el momento para que Venezuela entrara en este nuevo siglo, en la mitad de este nuevo siglo, bueno, con la idea ya de las ideas republicanas, con la idea de la democracia, y se empezaron a dejar por un lado otros temas que sí lo supieron leer los que querían destruir la democracia, que son los castrochavistas, desde un principio el catrismo. Bien sea uno de los principales factores que fue no incluir plenamente a los marxistas en el pacto de punto fijo, pues lamentablemente no quedó solamente allí. Después de que se les hicieron a las guerrillas, que bien hemos sabido con el paso de los años, que estas guerrillas fueron directamente financiadas por Fidel Castro, porque Venezuela al fin y al cabo, así como muchos de los otros países donde las fuerzas cubanas después de la revolución comunista de Castro fueron a parar, como bien fueron en África, en otros países, en otras partes del mundo, era la idea de revolución en todas partes, que también era una idea que venía de lo más puro del marxismo, que la revolución tenía que suceder en todos lados para que en todos lados se pudiese llegar al poder. Y Venezuela fue uno de los mejores ejemplos de lo que lograron hacer. Lamentablemente, no solamente yo, sino todos los que han escrito sobre el tema, una vez de que se derrotaron las guerrillas financiadas por el comunismo, se les permitió reincorporarse a través de una amnistía dentro de la sociedad venezolana. Y ellos, por supuesto, dejaron las armas por un lado, pero tomaron cualquier otra herramienta que pudiesen encontrar. La academia, los sindicatos, pero muy especialmente las Fuerzas Armadas. Todos esos movimientos que llevaron posteriormente a la aparición de un Hugo Chávez, que fue un militar totalmente fracasado en su historia, pero era sumamente carismático y tenía muy buenas conexiones con estos marxistas infiltrados en las Fuerzas Armadas, pero lo que le permitieron lograr intentar su golpe de Estado del 92, que por supuesto fue un fracaso, pero lo mismo que sucedió ese año fue esa misma forma de subestimar lo que era el enemigo, que fue darle una entrevista a Hugo Chávez en plena noche para que él, bueno, dijera las famosas palabras de esto es por ahora, y que posteriormente Chávez logró ese misticismo que lo llevó al poder y que terminó destruyendo el país. Entonces, es esa influencia de cómo las instituciones armadas fueron a su vez influenciadas por estos movimientos sociales de izquierda, de extrema izquierda, financiados a su vez por el catrismo, y una vez que se erosiona el brazo armado de la democracia y tu democracia es un castillo de arena, pues todo es derrumbado cuando quienes llegan al poder lo primero que hacen es corromper aún más. Como bien lo sabemos, Chávez cuando llegó al poder, más allá de cambiar la constitución, cuando empezó a darle el derecho al voto a los militares, más allá de que en otros países del mundo pasa, el hecho de que Chávez lo hizo fue con la intención de ganarse a los militares, y a pesar de que él dijo que no los iba a colocar en posiciones de poder, pues los colocó en todas las posiciones de poder habidas y por haber. Entonces, todo lo que se puede desarrollar en el libro, al final del día, lo que nos lleva es a esa experiencia y a entender de cómo se diferencia tanto el socialismo en Venezuela como el de Cuba, como el de que puede pasar en otras partes del mundo y como ha pasado. Es el carácter violento, el carácter militar y criminal de lo que se está viviendo, y todo eso es debido a la experiencia que tuvo con el catrismo. Y la solución, por supuesto,
no es una solución como se pretendió en los 60, de todo va a ser paz y amor y hacer una amnistía con los que destruyeron el país, para nada. Hay que nombrar como criminales a los que son los líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay que llamar al chavismo como lo que es, una doctrina que va en contra de los derechos humanos, una doctrina genocida, para que se criminalice a los que llevan a cabo ese discurso del chavismo. Tiene que ser penado el chavismo como tal. Y todos los que pretendan hacer un socialismo del siglo XXI distinto, pero que tenga componentes de ellos, pues serán también llevados al paredón público, en el sentido de que se asocian con ese chavismo. Y reformar nuestras instituciones militares, ¿sabes? O sea, hay que retirar a los que no son totalmente directos con el aparato criminal, y los que sí, que sean llevados a la justicia. Se tiene que retomar el control de las academias militares para que las próximas generaciones no sean unas generaciones infectadas con todo ese virus del socialismo, sino que sean generaciones que entiendan que el militar no es un activista político. El militar es un ciudadano que decidió defender a sus otros ciudadanos, independientemente del partido que esté en el poder. Así es, bastante importante. Franklin, en tu caso, el tema que analizaste, digamos que te puede tocar hasta personalmente, ¿no? Porque digamos que fuiste víctima, pues, incluso de lo que sucede en un régimen como el venezolano, que, bueno, tiene todo centralizado. Llamativo es que tú hablas del tema educativo y también del tema de la salud, y tú estabas estudiando paramédico, ¿no? Justamente. Correcto, bueno, yo fui estudiante. Y fuiste expulsado. Cuéntanos un poquito, primero esa historia y después desarrollan porque me parece que es importante. En el caso tuyo es algo muy, muy personal. Adelante, Franklin. Así es, como bien los comentabas, yo trato y escribo sobre reflexiones del sistema educativo y sanitario. Dos sistemas que han sido utilizados por el chavismo de forma muy específica para controlar a los ciudadanos y moldear incluso a las futuras generaciones. Yo personalmente soy tocado con este tema de forma doble. ¿Por qué? Porque al igual que muchos jóvenes, y de hecho todos los participantes y escritores del libro, estudié en una universidad venezolana, en este caso además pública, porque las escuelas de medicina en Venezuela están completamente monopolizadas por el régimen. A ver, no hay forma de estudiar medicina en Venezuela de forma privada, sí, única y exclusivamente de forma pública. Y bueno, estudié medicina, tuve la oportunidad, además en mi tercer año de medicina, de cursar la asignatura de semiología, que son prácticas médicas, muy básicas, por supuesto, en un hospital. Y ver de cerca qué es lo que ocurre en un hospital público venezolano y además en la ciudad de San Juan de los Morros, en el estado de Guárico. Es decir, el llano venezolano, una zona y una sociedad rural que además muchísimas más carencias de las que uno podría imaginar en la zona central del país. Y bueno, este capítulo a mí personalmente me apasiona muchísimo, primero porque me encuentro involucrado, me perjudicaron dichos sistemas de forma directa como joven venezolano, pero además porque yo he encontrado que en todo gobierno de izquierda se encarga de algo muy importante y que los ciudadanos no tienden a darse cuenta, y es que ellos se encargan de hacerle creer a sus ciudadanos, a sus víctimas, que sin su ayuda estos no pueden sobrevivir. El ciudadano promedio en Venezuela, previo al chavismo, durante la llegada del chavismo e incluso ahora, cree que si el Estado no le provee educación, no le provee salud, estos se morirían, no serían educados de ninguna forma y además no podrían ser sanados o curados. Y lo primero de lo que hay que partir para encontrar la raíz del problema es que, como además yo lo menciono en mi capítulo, hay una libertad resignada por la perversión de los derechos. Ya lo decía Engram, el grado de libertad de una nación puede ser juzgada en base a la concepción que esta sociedad tenga de los derechos individuales. Unos derechos individuales que requieran del uso de la fuerza del Estado para esclavizar a otros ciudadanos no son derechos individuales. Eso, para hacer un diagnóstico real del sistema educativo y sanitario, lo primero que hay que partir es que no son derechos individuales, son bienes económicos que requieren producción, que requieren ingenio, que requieren de dinero y que requieren además de un buen servicio, porque estamos hablando de los más importantes en nuestras vidas. Esto no quiere decir que uno rechace por completo, y mucho menos en un país como Venezuela, ciertas políticas públicas y ayudas del Estado directamente que puedan ser eficaces para favorecer a ciertos grupos. Esto no lo estoy rechazando de raíz, pero lo que no se puede acabar es con la inversión privada, con el ingenio, con la producción, con la creación y sobre todo con la libertad.
si en algo se necesita libertad, es precisamente en la educación y en la sanidad. Por lo tanto, bueno, yo hice un recuento de cómo era el sistema educativo y sanitario en Venezuela previo al chavismo, que ya tenía muchísimos problemas, de decir. Hago un recuento de las primeras políticas del chavismo, cómo se fueron intrometiendo en la educación directamente, creando una especie de árbitros o directores que iban a juzgar las diferentes formas de educar que tenían los maestros y que estos además tenían y tienen la autoridad de despedir a maestros o inhabilitar a maestros de acuerdo a cómo estos enseñen. Esto muchos no lo saben. En su momento hubo protestas, con mis hijos no te metan, hubo una campaña, pero no se habla mucho hoy en día. Tampoco se habla de que en el plan de la patria, por ejemplo, uno de los objetivos en tema de educación primaria es promover los principios socialistas a nuestros niños. Por lo tanto, aquí estamos hablando de cómo el Estado se ha entrometido por completo en la educación, han socializado la educación y hoy vemos los frutos. ¿Dónde están los frutos? Hay una... digamos, un abandono estudiantil por completo, ya personas prácticamente, hay niños menores de edad que deberían estar en el colegio, no están asistiendo al colegio, si asisten no hay pupitres, no están en las condiciones de recibir una educación digna, lo que tanto los socialistas les gusta utilizar la palabra digna. Vemos además que utilizan la educación como un aparato de represión, manipulación. En el sistema sanitario sucede lo mismo, hay escasez de todo. Todos los hospitales tienen algún tipo de escasez. El 75% de las salas operativas no son funcionales. Y esto ha sucedido por la participación exhausta, masiva de los políticos en estos dos bienes económicos que han impedido la innovación, el incentivo de crear por parte de los entes privados en estas dos. Y además, por supuesto, vamos a la propuesta. Y derrumbando muchísimos mitos, derrumbando el mito de que la salud en España socialista es una maravilla, donde una persona si requiere una operación puede esperar hasta más de 100 días y morirse esperando. Además vemos lo que ha ocasionado el COVID en España, derribando también el mito de Estados Unidos de América, que muchos no saben que es el país que, de acuerdo a más ingreso per cápita, más dinero gasta en sanidad. El 15,9% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del año 2019 fue destinado nada más a salud. Es el país que más destina, es el país que más gasta, tiene muchísimos programas públicos, tiene muchísimas regulaciones, existe también un mercantilismo entre ciertas aseguradoras y Estado. Y por lo contrario, vemos sistemas sanitarios como el de Singapur, que es lo más cercano a un sistema de libre mercado, de respeto a la propiedad privada, de independencia a las organizaciones privadas y donde hay incentivos de generar diferentes alternativas para los pacientes. Y lo mismo con el sistema educativo, políticas que pueden funcionar, donde hay una libertad para invertir en educación. Yo quiero, por ejemplo, que personas como Bill Gates, por más de que puedan existir diferencias de todo tipo, quieran invertir en educación, que son genios, que son personas inteligentes, grandes empresarios. Imagínense que podamos tener esas personas invirtiendo en la educación, pero para eso deben haber incentivos. Y el Estado, por supuesto, puede cumplir un rol importante en las personas desfavorecidas. Entendemos, por ejemplo, el sistema de vouchers que fue además propuesto por Milton Friedman, mencionado anteriormente por José Alberto León. Así que al final de cuentas, para ir ya concretando mi punto, mi ensayo habla sobre cómo el sistema educativo y sanitario fue destruido por el chavismo, cómo lo utilizan como un mecanismo de control y un empleado de la salud o un estudiante universitario actualmente en Venezuela se ve sofocado por el gobierno, y cómo es la libertad, el respeto a la propiedad privada, el reconocimiento de estos como bienes económicos importantísimos. Eso es precisamente lo que puede generar prosperidad en una sociedad y lo que puede al final del día salvarnos. Sí. Lo único que te digo es cámbiame Bill Gates por Elon Musk y estamos bien. Ok, te lo cambio. Bueno, Anderson, también que nos expliques sobre tu capítulo y que desarrolles, ¿no? Las ideas, el diagnóstico y las propuestas que tienes al respecto. Bueno, sí. Ya va que se salió de aquí. No, te estamos escuchando. Excelente. A ver, a mí me toca el capítulo 2. En ese capítulo yo evalúo lo que es cómo ha actuado el poder en Venezuela y cuáles son las implicaciones que el poder en sí tiene en América Latina. Primero, ¿por qué hago esto? Yo estoy desde el año 2012 en el Partido 20, este año cumplo 9 años en un partido político en la misma área de hecho,
que es el área de formación, primero en la parte juvenil, ahorita en la parte adulta. Y lo que quise expresar, mejor dicho, es cómo el poder fue tomado por la izquierda, pero eso tiene muchas aristas. Primero es la concepción que se tiene sobre la democracia. La democracia tiene dos visiones. La primera es aquella que se basa en el respeto de la gente, como se ha dicho, y que tiene una concepción además individualista. Y la otra es la parte colectivista, que se toma la democracia como la tiranía de las mayorías y cómo las mayorías pueden presionar a tal punto de destruir al individuo. Entonces, ante esa confusión que hubo aquí en Venezuela, todo el mundo se fue hacia la parte más destructiva de la democracia. Es decir, la democracia fue un instrumento para que la izquierda, para que toda esa posición liberticida tomara el poder y fuera destruyendo poco a poco a la sociedad. Pero no solamente eso, tuvo un caballo de guerra muy importante, que fue la empresa petrolera. Y esto no viene de ahora, sino desde el momento que se estatiza. El problema con Venezuela además es que no hubo una nacionalización, como todo el mundo cree, sino una estatización del petróleo. Y eso hizo que el Estado se volviese un Estado impropio, como lo decía Adam Smith, es decir, no depende de los ciudadanos, como puede ser allá en Estados Unidos, que el Estado depende de sus ciudadanos, sino que es el ciudadano el que depende del Estado. Entonces, ¿qué hace? Le pide al Estado Todopoderoso que le dé cosas, que le salve la vida, que le regale cualquier elemento para poder subsistir. Y además hay otros elementos. Y es, por ejemplo, hay un capítulo que a mí me gusta mucho de mi ensayo que se llama Oportunistas, Igualitaristas y Liberticidas. Y aquí hago dos citas. La primera es del libro de Energía que tiene Leopoldo López, donde hace una oda al igualitarismo. Y esto es muy importante porque mientras más se trabaja en pro del igualitarismo, cuando no es ante la ley, sino es un igualitarismo de hecho, más se suprime la libertad y más se le impide a las personas que tienen un talento de poder desarrollarse. Entonces, aquí lo que se hace por un político es apostar por un igualitarismo destructivo y no por la igualdad ante la ley que creemos nosotros, los que creemos también en la libertad. Y la otra cita que hago es de un libro que se llama Reflexiones sobre el liberalismo de Ramos Alut, donde tiene además una crítica a los que son los elementos de exposición que tuvo el profesor Rothbard o el premio Nobel de Economía de 1974, que es Friedrich Hayek. Entonces, su crítica se basa en un orden de falacias ad hominem, de ataques, pero no precisamente al contenido, porque fueron esos grandes teóricos los que han ido en pro de las ideas del libre mercado, que son las ideas que realmente funcionan. Además de esto, y para ir finalizando, yo creo que es muy importante evaluar el poder, sobre todo con una característica en relación a los liberales, porque los liberales han sido sumamente ineficientes en tomar el poder por las vías, por supuesto, democráticas y constitucionales. Y esta deficiencia tiene que reflexionarse, porque no puede ser que cuando se estudia, casi que la historia política, tanto en Latinoamérica como en otras sociedades, si bien se aplican medidas liberales, no es porque los liberales las aplican, sino es por otras tendencias. Y eso tiene que cambiar. Si bien el poder hay que verlo con cuidado, para que no se vuelva intrusivo dentro de la vida de los individuos, pues no se puede abandonar ese espacio. Y al ser abandonado ese espacio es que todos los enemigos de la libertad, todos los liberticidas y todos los oportunistas, sobre todo, se han apoderado de ideas que no les pertenecen para destruir a las sociedades. Además, hay elementos muy importantes y es cómo está además codificado esa visión con respecto a cómo vemos nosotros la democracia. Hayek es uno de los teóricos que cito, pero con respecto al poder, y yo creo que el poder es uno de los temas que gracias a la batalla está siendo muy relevante, yo recomendaría, y es uno de las citas que tengo en el libro, Juvenel, que tiene un libro que se llama Sobre el poder, y entonces te evalúa muchas cosas que también están dentro
del ensayo, y es cómo aquellos que definen al Estado, que es la izquierda, porque la izquierda, o sea, tanto la marxista como la socialista, es mala, todas las izquierdas tienen una base destructiva, donde no se respeta el individualismo. Y como no respetan el individualismo, al volver a todos esa masa que al final no tiene forma, es donde se van poco a poco avanzando contra la libertad. Pero la izquierda, que en su principio denunció que el Estado, como lo decía Marel, era un instrumento para la destrucción, que decía que es el instrumento de la fuerza de la clase burguesa, pues ellos, cuando llegaron al poder por la fuerza, sí sirven y se vuelven al final, pronostican sus propios actos, porque esa es la fuerza la que ellos los motiva contra todos los individuos que están dentro de la sociedad. El poder es una cosa muy, muy interesante, y es en sí lo que tiene que, o uno de los puntos que tenemos que analizar para no seguir cometiendo errores, para ver hacia dónde vamos, porque quien no sabe a dónde va, que no se queje a dónde llega, y así poder tener una sociedad además muchísimo más seria, muchísimo más libre y muchísimo más ordenada, donde todo tenga su papel. Es decir, este libro también tiene una característica, y lo pueden observar a través de todos sus ensayos, que no son propuestas utópicas. De hecho, nos alejamos de la utopía para dar unos razonamientos estables que pueden ser además aplicables. Aquí no va a haber, por supuesto, en ningún momento una postura como la desaparición del Estado, sino va a haber posturas de cómo el Estado, dentro de sus funciones, puede servir a las personas, como ya lo decía Lord Acton. Entonces, los puntos sobre la mesa, y eso más o menos es lo que se trata mi ensayo. Mira, esto estaba en un lenguaje muy conciliador hasta que dijiste ese comentario. Ya van a salir unos cuantos anarquistas ahí a decir, bueno, acá están otra vez, viste, atacándonos. No, mentira, de verdad que una exposición brillante, Anderson. Y yo quiero rescatar, ya para ir finalizando, dos cosas importantes. Una que la acabas de mencionar tú, Anderson, que hablas de la esfera política y de cómo no se pueden abandonar esos espacios. Una de las personas que colaboró en este libro, que es justamente Vanessa Kaiser, que nuestra audiencia la debe conocer, la hemos tenido acá en el programa bastantes oportunidades. Bueno, ella es una persona académica, PhD en filosofía, en ciencias políticas, una persona que ella misma ha dicho públicamente que rechaza la política como una práctica, por así decirlo, y en vista de lo que está viendo que está sucediendo en Chile, ¿no? O sea, ha decidido dar un paso al frente y justamente no abandonar los espacios que tú estás mencionando, Anderson. Se está lanzando a concejal. De hecho, desde Contrapoder News le hemos dado nuestro apoyo, lo poquito que eso pueda, pero pienso que hay que hacer una especie de engranaje, ¿no? De lo que la izquierda hace en su comportamiento, hay que copiar ciertas cosas, este lado solamente con las ideas correctas, ¿no? Y lo otro que quería acotar, y que me parece que es muy importante enfatizar, y es algo que también hemos discutido en esta plataforma en muchas oportunidades, es la importancia de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están generando matrices de opinión, y bueno, y se los digo no como una manera de quizás lanzarse rosas uno mismo, pero este tipo de información, este tipo de difusión, no se las va a dar, por ejemplo, un CNN, no se las va a dar alguien que forme parte de los medios tradicionales, que de una u otra manera en su gran mayoría están alineados hacia donde es la izquierda, y no quieren que este tipo de información justamente le llegue a la audiencia, porque una audiencia que está informada, una ciudadanía que está informada, justamente deja de ser pueblo y pasa a ser ciudadanía, pasan a ser ciudadanos. Y para la izquierda y para los populistas y para la gente que promueve el clientelismo, no hay nada más peligroso que una ciudadanía, no hay nada más peligroso que un ciudadano, porque gente pensante y gente que se levante sobre sus pies y gente que no dependa del Estado, es gente que al final ellos no pueden manipular, es gente que al final no termina votando por ellos, y es gente que no les sirve para poder insultar, para poder impulsar, quise decir, sus proyectos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy, a Osvaldo, a José Alberto, Andrés Gilarte, a Franklin y a Anderson. De verdad que me ha parecido un foro excelente. También le agradezco a nuestra audiencia que, bueno, disfruten este programa, que lo difundan, y que de una u otra manera este son el tipo de cuestiones que hay que impulsar si realmente queremos hacerle frente a la izquierda. Acá hay un grupo de jóvenes que, viviendo en socialismo, fíjense, yo no creo que, por ejemplo, Osvaldo o Anderson hayan sido los padres que les hayan instruido, ¿no? Diciéndoles que tenían que leer a Hayek o a Rothbard. Yo pienso que de una u otra manera la experiencia que nos ha tocado vivir a nosotros fue justamente lo que nos hizo abrir los ojos y cuestionarnos. Debe haber algo mejor, hemos decidido informarnos y hemos decidido además ser
llamémonos profetas, ¿no? Por utilizar esa palabra, de las ideas de la libertad, para que el socialismo no llegue a los otros países que, bueno, parece que siempre está como que azotando. Entonces, muchas gracias a todo nuestro panel, gracias a nuestra audiencia. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte.